Buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast Conversaciones Veterinarias. Pues bueno, hoy estaremos solos. Estaré exponiendo algunos temas que me parecen como pues de interés o que me llaman la atención, ¿no? Recientemente, no recientemente, pero ya había escuchado esta frase, por así decirlo, pero no sé por qué de repente me volvió como a hacer ruido, ¿no? Y por ahí era algo que se menciona, la enseñanza sin humillar, o enseñar sin humillar. Y bueno, estoy de acuerdo que a lo largo de la historia de la enseñanza médica, no solo de la medicina veterinaria, sino de las ciencias, incluso en general, podríamos decirlo, que siempre ha existido como estos tratos o estos malos tratos hacia los individuos más jóvenes, por así decirlo, o aquellos que van empezando a formarse, o aquellos que a lo mejor ya tienen una formación, pero que están empezando a buscar una especialización, ¿no? Empezamos, o por ahí también recientemente, hace algunos meses, estaba este video donde un médico estaba, creo que, insultando a un interno, a un residente, no recuerdo, porque no había llenado unos papeles, ¿no? Y así como de que, la verdad no me acuerdo ni qué le decía, pero como que por una cuestión de no haber llenado unos papeles, pues bueno, le estaba haciendo de todo, ¿no? Y bueno, también el clásico, pues, que cuando empiezas en alguno de este tipo de cosas, bueno, sinceramente a mí nunca me ha tocado, pero bueno, se escucha esta parte, ¿no? De que, pues, tú eres el nuevo, o eres el nuevo interno, o eres, no sé, ¿cómo se llaman eres una estancia, eres algún trabajo profesional? Pues bueno, te toca ir por los cafés y tienes que ganarte un lugar para este tipo de cosas, ¿no? Y de repente, pues existen este tipo de cosas, sobre todo por los que llevan más tiempo, ¿no? Y siempre está esta justificación, o de repente escuchamos esta justificación de que, pues si yo lo soporté, yo tuve que soportar, yo estuve ahí, pues ahora pues él también lo tiene que soportar, ¿no? O sea, parece que tenemos esta cultura de ver quién la paga en vez de ver quién la hizo, ¿no? Y pues la verdad es que existen de repente mucho estas situaciones, o por ejemplo también cuando estudiaba como la especialidad, pues bueno, existían esta cosa que eran los seminarios, pues donde exponías un tema y bueno, las preguntas, pues a final de cuentas eran muy incisivas, ¿no? O sea, iban directamente como a buscar en qué estabas fallando, ¿no? Independientemente de si lo hacías a propósito, o si lo hacían a propósito o no lo hacían a propósito, pues me parece que era un buen ejercicio. Obviamente, si no sabías la respuesta, te sentías morir. Y una vez que identificaban que había cosas que no sabías, en la mayoría de los casos, no siempre, pero casi siempre, existía esta parte de preguntar sobre eso, pero a final de cuentas, quien cambiaba de tema podía descubrir alguna cosa, o de repente en las exposiciones se daban cuenta de que algunas cosas que decía las decía muy a medias, o no las decía con tanta seguridad, y pues bueno, por ahí atacaban, ¿no? Y a final de cuentas, siento que muchos, y bueno, en su momento también, creo que yo lo veía más como pues es que me están tratando de poner el pie, o no sé, pues, o sea, como que me están jodiendo, me están molestando, pero a final de cuentas, ese tipo de situaciones te hacen ver en dónde estás parado, qué te hace falta, qué tienes que trabajar, pues para que no te sucedan este tipo de situaciones en el futuro, ¿no? De repente también era muy común que hasta cierto punto algunos sinodales, por así decirlo, les agarraba el modo, y yo ya sabía que iban a preguntar y sobre eso estudiaba y cosas así, entonces te llenabas o te llevabas esa experiencia, ¿no? Obviamente sufrías cuando sucedían este tipo de cosas, pero bueno, a final de cuentas es parte del aprendizaje, ¿no? ¿O a poco nosotros queremos un mundo donde vamos a tener, en el caso de veterinarios, donde vamos a tener veterinarios que no sepan trabajar bajo presión?
recientemente también pues en la cuestión de las evaluaciones o de las extraordinarios y todo eso, pues una queja recurrente de los alumnos es que que cuando están en los exámenes, si bien, bueno, ya sería otro tema total aparte de que un examen a lo mejor a veces no podrá representar todo lo que eres o lo que sabes, pero bueno, desafortunadamente el sistema educativo actual es así, ¿no? Si bien algunos tratamos de implementar ciertas cosas como para, ¿cómo se dice? Ver las fortalezas de las diferentes personas, pero bueno, va a haber ocasiones en las que pues no, digamos que va a haber específicamente en aquellas evaluaciones extraordinarias podrías no darte el lujo de eso, ¿no? O el número también de alumnos podría limitar un poco, no digo que es imposible, pero podría limitarlo, ¿no? Y entonces se quejan mucho, o siento que a veces uno de los argumentos es, y se entiende perfectamente, que pues bueno, es difícil trabajar bajo presión porque tienes un tiempo determinado para contestar una prueba, para contestar un examen, y en ese momento pues puedes llegar a bloquearte, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, cuando trabajas como veterinario, en muchas ocasiones vas a trabajar bajo presión, ¿no? Y a lo mejor no podrías valerte de una excusa, a lo mejor en una emergencia de un paciente, de que te bloqueas, no pudiste hacer nada, y que bueno, la realidad es que pasa, ¿no? Pero deberías o nosotros como profesionales deberíamos de evitar o tratar de trabajar esa parte para que no nos pase por lo menos tan seguido, ¿no? Obviamente me ha pasado que estoy en una emergencia y me bloqueo y no sé qué hacer, ¿no? Pero bueno, trato o trabajas para que ese tipo de situaciones no sucedan, ¿no? Al principio, digamos que me pasaba muy seguido cuando ya era profesional, como que a veces no sabía qué hacer, pero bueno, tenía la fortuna de que tenía más personas que estaban conmigo, pero el verdadero problema empezó a suceder cuando trabajaba solo, cuando trabajo solo, cuando empecé a trabajar solo, que pues sí, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Tienes que sortearlo, ¿no? Entonces, si bien, pues sí, a muchos de nosotros posiblemente se nos dificulte trabajar bajo presión, pues es una condición de nuestros días, ¿no? Y allá afuera, o los que están estudiando allá afuera, pues las personas exigen mucho, o sea, generalmente piden muchas cosas, o al no entender cómo funciona la medicina, pues bueno, son demasiado exigentes, y cualquier cosa que no salga, pues bueno, es que hiciste algo mal, ¿no? Entonces deberíamos de tanto estudiantes como ya profesionistas, deberíamos de trabajar mucho en esta parte de saber trabajar bajo presión. También, por ejemplo, recuerdo mucho, no sé si han tenido la experiencia no solamente ahí, pero en el Congreso de León luego ponen sus anuncios de trabajo, y si ustedes buscan un anuncio de trabajo en internet o donde sea, una de las características que piden es que sepas trabajar bajo presión, y a veces decimos, pues es que seguramente el trabajo es muy demandante, o no sé, es muy el patrón es muy exigente, o no entiende, y cosas así, ¿no? A final de cuentas, pues los propietarios son así, ¿no? Y bueno, tampoco justificar que los propietarios se manejen así, pero bueno, debemos de saber sortear ese tipo de situaciones y no tener como la excusa es que se me dificulta trabajar bajo presión. A todos nos pasa, pero bueno, debemos de trabajar sobre esa zona, ¿no? Entonces, cuando escucho esta parte de que a lo mejor el enseñar sin humillar, y que es más cómodo, y que probablemente muchos aprendan mejor, pero bueno, piensen esto, ¿no? O sea, a lo mejor es un ejemplo muy muy burdo, pero si a los héroes de la pantalla o del cine, de los cómics, no sé, tuvieran enemigos que fueran, bueno, yo te comprendo, te voy a esperar, no lo voy a hacer porque ya dialogamos, y no les pusieran este desarrollo de personaje que de repente les dan acá estas golpizas, pues no se harían más fuertes, ¿no? Más fuertes. Entonces, si bien no está justificada la cuestión de la humillación, pero sí deberías de pasar como profesional como por ciertas zonas donde las cosas que haces se te deben de cuestionar. Cuando se te cuestionen,
no enojarte, no decir, es que me estás humillando, porque siento que luego a veces eso pasa mucho, ¿no? De repente hacemos como mucho estas cosas y y no, o hacemos muchas cosas que ni siquiera sabemos si las estamos haciendo bien. Y como no estamos acostumbrados a que se nos cuestione si lo que estamos haciendo está bien o está mal, pues nosotros seguimos por ese camino sin modificar las cosas, ¿no? Entonces, por ahí también he escuchado, y me parece una muy buena frase, que dicen que el hecho de que lo hagas y que lo hayas hecho 1000 veces no justifica que está bien hecho, porque a veces podemos en ese momento tener hasta cierto punto suerte donde las cosas las hacemos, por ejemplo, una anestesia, que a lo mejor no estamos colocando una suplementación de oxígeno y tenemos una saturación de 70, a lo mejor estoy exagerando, de 70, de 80, y el paciente se recupera y está bien, y nosotros pues decimos, ok, está bien, pero a lo mejor en el futuro puede llegar a tener algunas secuelas de esa hipoxia y de esa hipoxemia que generó esa saturación de oxígeno tan baja, y no la podemos relacionar porque no sabemos, nunca nos cuestionamos si realmente era lo adecuado, ¿no? O estos ejemplos clásicos de que, o bueno, no sé qué tan clásicos, pero de repente en cirugía, que, pues es que yo uso, o de repente que usan este hilo de nylon, tal cual que usan los albañiles para hacer los niveles, o que usan para pescar, y que nada más lo meten en alcohol y con eso suturan, ¿no? Y es un ejemplo nada más, ¿no? Y dicen, no, pues es que, y cuando les cuestionas, oye, ¿por qué lo haces? La sepsis y todo eso, y la respuesta es que yo siempre lo he hecho así, no ha pasado nada, ¿no? A lo mejor él no ha visto que haya pasado algo, a lo mejor ese paciente, pues, o ese tutor ya no lleva a su animal de compañía con ese veterinario porque asume que pasó algo que hicieron y por eso no le llegan los casos que han salido mal, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que los animales también son muy resistentes a veces, demasiado resistentes, y que no presentan alguna secuela o que es mínima y la van sobrellevando, ¿no? Pero a final de cuentas es una mala práctica que porque vemos que sale bien, no vamos o no cuestionamos nuestras metodologías, ¿no? Y el hecho de que no nos cuestionen porque nos humillan, entre comillas, o porque no quieres cuestionar o no quieres que te cuestionen para que no te humillen, entre comillas, pues te hace quedarte, desde un muy particular punto de vista, te hace quedarte en una zona de confort, ¿no? Entonces, les digo, no estoy de acuerdo a lo mejor que te digan, no sé, que te pendejeen, que te den un zape, que te den un golpe, o que te digan palabras hirientes, pero sí el hecho de que te cuestionen, oye, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, sabes que estás haciendo mal, porque me ha tocado que sí, incluso en algún momento me pasó, ¿no? O sea, como que, oye, ¿por qué me cuestionas? Y nunca ha pasado nada, ¿no? Y les cuento un poco, hace, pues, no muchos años, hace tal vez unos 7 años, uno de los que yo les llamo mis tutores involuntarios, que trabajaba, estábamos haciendo un manejo anestésico y me empezó a preguntar cosas, ¿no? Que bueno, si bien yo tenía, bueno, no recuerdo cuántos años de egresado, pero tenía ya algunos, no les voy a decir que era recién egresado, pero me empezó a hacer preguntas sobre el proceso anestésico, sobre las drogas, como si fuera un estudiante tal cual, y pues yo la verdad me sentía así súper incómodo, o sea, ¿por qué me está preguntando? ¿Por qué no le pregunta a alguien más y no sé qué, no? Y me preguntaba cómo funciona la ketamina, cómo funciona la quilacina, y más o menos yo contestaba, sorteaba y decía, pues así, ya está. Y bueno, de repente también me preguntó así cómo funciona cuáles son los antagonistas de los agonistas alfa-adrenérgicos, y son estos y cómo funcionan, y como que ya no supe cómo responder del todo. Y bueno, y esto que me dijo, bueno, en su momento sí me sentí mal. La verdad no sabría decir, pero en su momento sentí que sí lo hizo como para a lo mejor tirarme, ahí como herirme. Pero al mismo tiempo, o ahora que lo veo con el tiempo o después,
Dije, a lo mejor, pues, no sé con qué intención lo hizo, no sé si lo hizo con esa intención, a lo mejor sí lo hizo con la intención de que agarrara la onda y no tanto de humillar, pero, o sea, no me dijo ninguna palabra hiriente, por así decirlo, pero tal vez ahora sí que dicen, pues tú te pones el saco, ¿no? Obviamente yo no sabía y me dijo esta frase. Bueno, yo en ese entonces disparé el dardo y llevé la anestesia, ¿no? Así por así decirlo. Y me dice, existen muchos tiradores en el mundo de la veterinaria de zoológicos, existen muchos tiradores, pero existen muy pocos anestesistas. O sea, y bueno, yo lo interpreté como, tú no eres anestesista, tú eres solo un tirador, ¿no? Entonces, sí recuerdo que ese día pues me sentí muy mal y dije, ay, pues, casi me dijo tonto y cosas así. Pero bueno, en vez de, obviamente sí, casi en la mente lo mandé muy lejos, pero digamos que lejos de tirarme y decir, no, este tipo no sabe nada, ¿qué va a saber? Pues yo siempre lo he hecho así, no, y nunca me ha salido mal. Lejos de eso dije, bueno, pues sí, ¿no? Tal vez tiene razón, ¿no? Tal vez llevo un tiempo donde nada más hago las cosas así, porque alguien me dijo que se hacían así, porque veo que me salieron bien, o cosas así, ¿no? Entonces empecé ya como a, obviamente al día siguiente pues le dije, mira, pues lo que me dijiste, así funciona, así sirven y estos son, ¿no? Entonces como que después de eso ya empecé como más a ser un poco más consciente de lo que hacía, ¿no? Como que sí siento que antes hacía las cosas así muy a la y se va. Entonces, pues sí, creo que parte de lo que soy hoy fue o parte del profesional que soy, en la cuestión de que pues ya no me quedo con la duda de si estoy haciendo bien o no. Fue esa frase, ¿no? Digamos que esa frase me tumbó la venda de los ojos, ¿no? Y pues bueno, a final de cuentas, en conclusión de esta parte, creo que de repente sí necesitamos algo de humillación, entre comillas, a lo mejor no llamarlo humillación, pero sí llamarla como, si necesitamos una llamada de atención, necesitamos ser cuestionados por lo que estamos haciendo para poder ser cada vez mejores. Si nosotros queremos que nada más nos solapen, nos aplaudan cuando estamos haciendo las cosas mal, pues bueno, pues vamos a seguir siendo, o vamos a quedar en una mediocridad, ¿no? Por así decirlo, vamos a quedar en esta zona de confort. Otra de las cuestiones que también por ahí reflexionaba es la cuestión de la información, ¿no? Hoy por hoy, bueno, hace algunos años, digamos que la información, pues hasta cierto punto era limitada, ¿no? O estaba limitada a los libros, y no hace mucho, no hace a lo mejor todavía 10 años, 5 años por lo menos, estaba muy limitada a los libros y a los artículos, ¿no? Pero también antes existía esto de que, o por lo menos yo así lo percibía, ¿no? De que si estaba en un libro, era 100% una verdad. Pero bueno, ahora entiendo que existen de libros a libros, ¿no? Incluso dentro de los libros que te venden para veterinaria hay libros que son muy buenos, hay libros que a lo mejor están hechos como, o son muy viejos, o recopilan información vieja, o están basados en información sobre la experiencia meramente, sin una teoría de alguna persona, ¿no? Y a lo mejor eso podría limitar. ¿Qué pasa hoy? Hoy estamos en la era de la información. Tenemos internet, o sea, cualquier persona que esté conectado a una red inalámbrica o a una red de internet tiene información. Entonces, antes de pasar a esto, antes también quienes generaban, o la mayor parte de la información que se generaba, se sometía a cierto escrutinio, a cierta revisión, y era cuando salían estos artículos y luego las personas que hacían los libros leían esos artículos y hacían los libros, ¿no? Obviamente, seguramente, como siempre ha pasado, se iba información que no era tan verídica, ¿no? Eso siempre va a pasar y siempre ha pasado, ¿no? Pero digamos que con estas revisiones limitabas un poquito que eso sucediera. ¿Qué pasa hoy? Les decía, hoy cualquiera que tenga un teléfono celular en su mano con una conexión a internet
puede googlear, puede buscar en TikTok. Algo que veo que está sucediendo mucho es que las redes sociales están educando también a los alumnos, y quien tenga cualquier conexión puede generar información. El problema es que asumimos que desafortunadamente asumimos que si sale en un TikTok, o bueno, asumen algunas personas que si sale en un TikTok, que si sale en una historia de Instagram, que si sale en una publicación en Facebook, a lo mejor para algunos más a la antigüita, es una verdad, ¿no? Y a lo mejor dirán, ay, no es cierto, no lo creo, pero bueno, pues existen estas teorías de conspiración que mucha gente las cree, ¿no? Y ya en la cuestión de veterinaria igual, ¿no? Si alguien dice, no, cierto medicamento no sirve, pues sí, lo vi en TikTok y es que ese medicamento no sirve. O este medicamento es una maravilla, es una panacea, cura todo, lo vi en una red social. Muchos pueden caer en esta situación, ¿no? Entonces debemos de saber seleccionar la información, debemos discriminar la información para poder ser pues cada vez mejores profesionales, ¿no? Entonces algo que sucede también es que mucha de esta información que de repente vemos de algunos colegas, por así decirlo, se genera a raíz de una creencia que ellos tienen, o se hacen estos posts de una creencia y a lo mejor no se revisa una fuente bibliográfica, y quien lo percibe pues entonces asume que es una verdad, o asume que porque esa persona que tiene 200,000 seguidores pues está diciendo la verdad, ¿no? Entonces no quiere decir que los que tenemos pocos seguidores estamos diciendo la verdad, sino a final de cuentas debemos de saber discriminar, debemos de revisar si lo que se está diciendo es verdad, ¿no? De repente muchos toman esto como cierto y lo ponen en práctica, ¿no? Entonces hay que tener cuidado siempre con esta situación de lo que vemos, ¿no? O sea, nosotros como alumnos, porque bueno, una vez que estudiamos medicina, nos convertimos en alumnos de por vida. Entonces debemos de tener como este cuidado o más que este cuidado, revisar si lo que vimos, a veces hay muchas cosas interesantes, no quiero decir que no, y de repente sí sería bueno como decir, mira, esto se ve interesante, vamos a revisar qué hay escrito, qué se ha dicho sobre esto, para ponerlo en práctica, ¿no? Y no solo poner en práctica a lo mejor que te dicen, dale, no sé, de esta pastilla 3 veces al día y se va a curar, ¿no? O sea, ¿qué es la pastilla? ¿Cómo funciona ese medicamento? ¿Cuál es la farmacocinética, la farmacodinámica? Y hacernos un criterio propio, ¿no? O sea, nosotros como alumnos o nosotros como consumidores de información debemos de hacernos nuestro propio criterio. Creo que hoy por hoy estamos convirtiéndonos más en una sociedad. Lo platicaba hace algunos meses con un amigo, que estamos como volviendo a esta parte de la era de los jeroglíficos, donde antes las imágenes nos decían cosas y listo, ¿no? Después evolucionó a la lectura y a la escritura y podíamos leer sin necesitar de ver símbolos, ¿no? Me parece que hoy estamos regresando, o con lo que comentaba este amigo, es que estamos como regresando, ¿no? Ya los alumnos, o ya incluso nosotros no queremos leer, queremos que alguien nos diga qué hacer, queremos que alguien nos saque de las dudas, ¿no? Generalmente, algo que también veo mucho en los foros, en las conferencias, o incluso cuando te mandan un mensaje y te preguntan es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me recomiendas? En vez de decir, oye, ¿qué puedo leer? ¿Qué puedo hacer? O algo que a veces yo también recomiendo mucho es, en vez de decir qué debo de hacer o qué medicamento debo de inyectar, lo que debo de aplicar o cómo anestesio a cierto animal, es, doctor, al doctor que le estás preguntando, doctor, leí esta información. O sea, como que preguntar algo de lo que leíste y no esperar que te den todas las respuestas. Entonces creo que hoy estamos buscando más que alguien nos diga qué hacer en vez de nosotros hacer nuestro propio criterio, perdón. Entonces yo los invito especialmente a los alumnos, que si bien estamos en esta etapa donde estamos
están llenos de tareas, de trabajos, que son jóvenes, que quieren salir a divertirse, que quieren salir a hacer cosas, que quieren estar con sus amigos, pues dense un tiempo también para eso, ¿no? En esta etapa creo que es cuando sucede más eso, que queremos que nos digan cómo resolver las cosas y no buscar nosotros una solución, y a lo mejor ya una vez buscada la solución, preguntar qué es lo que podemos hacer. Entonces, también como para concluir ya esta parte, creo que hoy por hoy preferimos que nos digan cómo pensar, cómo actuar, en vez de hacernos un criterio propio. Entonces, yo los invito a que se hagan su propio criterio, que lean, que busquen. Sí, hoy yo trabajo en una plataforma IBIS, que por cierto vayan a visitarla, donde damos este tipo de información resumida. Y bueno, al final no está mal, pero podría ser como que, o yo los invito a que sí lo vean, que sí lo consuman, no necesariamente IBIS, existen otro tipo de plataformas, que bueno, si quieren, háblenme. Hay otro tipo de plataformas que también muestran este tipo de información resumida, y a lo mejor sirve como para enterarte que se hacen ese tipo de cosas o que existen ese tipo de cosas, y a lo mejor buscar información sobre eso. Las preguntas que a veces me gustan mucho que hacen sobre estos posts, antes de preguntar, oye, ¿cuál es la experiencia? O cómo se usa, o cuando hablamos de un medicamento, oye, ¿cómo se inyecta? ¿Cómo esto? Me gustan esas preguntas que dicen, oye, ¿de dónde salió la información? Oye, ¿en qué artículo puedo leer más de esto? Eso es lo que debemos de hacer para poder generarnos nuestro criterio propio. Entonces, pues bueno, los invito a que hagamos un criterio, de que no nos digan cómo pensar, de que no nos digan cómo hacer las cosas, y que cuando se les cuestione, que lo tomen como algo que los va a hacer crecer y no como que alguien los quiere pisotear o algo así. Estoy segurísimo que va a haber gente que nos va a querer pisotear, es como todo, y no es que haya malos ni buenos, sino que hay gente que a veces estamos en una mala racha, o a veces estamos en algo que o tenemos algunas redencillas por ahí, y ese tipo de cosas pasan, es parte del ser humano, ¿no? No es que existan veterinarios malos, o sea, malas personas, y que existan veterinarios que son nobles y buenos, ¿no? Todos somos personas que tenemos bien y mal, y que en algún momento hemos sido malos, en algún momento hemos sido extremadamente buenos. Entonces, pues bueno, ya que toqué el comercial, también por ahí estamos haciendo de nuevo una colaboración con IBIS Latinoamérica Oficial. Búsquenlo en su Instagram, busquen también su página de internet. Estamos haciendo colaboraciones con la realización de algunos posts. También va a haber ahí una cuestiones de videos, y por ahí se viene un curso sobre medicina de fauna silvestre, me parece. Bueno, ahí estén al pendiente. Todavía a la fecha que se está grabando esto se me ha hecho el comentario, pero todavía no sé qué tan seguro sea, pero bueno, próximamente van a recibir información. Y bueno, recuerden seguirnos y revisar y darnos like, suscribirse, ponerle la campanita, todo este tipo de cosas a nuestros canales en YouTube, que estamos en el canal de MBZ Antonio Moreno, o búsquenos como Conversaciones Veterinarias. Ya aparecemos al parecer en la primera o en la segunda opción, dependiendo la búsqueda. Y también en Spotify, ahí sí aparecemos como la primera opción, como Conversaciones Veterinarias. Es el logo morado, recuérdenlo. Y en nuestro Instagram como Conversaciones Veterinarias, en el Facebook como Conversaciones Veterinarias Podcast, y en TikTok como Conversaciones Vets. Y a mí me pueden seguir en Instagram como @sovetmx, y en Facebook como Dr. Toño Moreno. Y bueno, jóvenes, hasta la próxima, y pues hagan su propio video.